Y bien, aquí vamos a básicamente ya entrar a lo que es el webinar, que son los equipos de control de pozo. Una vez que ya vimos a breves rasgos sobre los conceptos básicos del coil tubing, un poquito de su manufactura, de la clasificación de las tuberías flexibles. Básicamente también vimos lo que es la composición de la tubería flexible y las partes o los componentes que tiene cada unidad de coil tubing. Entonces, ahora vamos a ver los equipos de control de presión, que si bien es cierto, no están montados, como les dije, ya en las unidades de coil tubing, pero forman parte del set y los encontramos de manera externa, ubicados por debajo de la cabeza inyectora, los cuales, bueno, son operados hidráulicamente desde la cabina de control. Bien, vamos a ver lo que es el concepto de un equipo de control de presión o un Pressure Control Equipment. Entonces, bien, ¿qué es un Pressure Control Equipment? Básicamente es un conjunto de equipos que nos permiten operar con seguridad dentro de un pozo vivo, es decir, sabemos que un pozo vivo es un pozo que tiene su presión, que está fluyendo, que está aportando, que está en plena vida de producción y que, bueno, aún bajo esas condiciones, estos equipos de control de presión nos permiten trabajar de manera segura. Porque básicamente estos equipos de control son los que nos van a garantizar y asegurar de que la presión en el pozo no salga hacia el ambiente o de manera descontrolada. Y también pues nos permiten ejercer un control en el pozo en un momento adecuado. Básicamente es decir, ante una arremetida, un blowout, qué sé yo, ante una presión inesperada. Y por eso estos equipos de presión son los que nos van a permitir atacar y controlar la situación de manera segura y eficiente ante una operación normal o bien sea de emergencia. Bien, entonces, sabiendo lo que es un equipo de control de presión, sabemos que tiene dos partes fundamentales, que son básicamente el stripper packer, o también llamado stiffing box, que no es más que un conjunto stripper, que lo vemos ahí en la gráfica, lo podemos ver arropando o abrazando la tubería, y por debajo de él están las válvulas preventoras antirreventones o el BOP, que también significa Blowout Preventer. Y bueno, entonces también es importante conocer que estos equipos son los principales, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que en fondo, es decir, en la punta del coil tubing o en la configuración del VHA también vamos a tener equipos instalados. Pero bueno, básicamente el webinar del día de hoy básicamente va a ser sobre los equipos de superficie porque ya para meternos a explicar la completación de fondo ya ese es un tema un poquito más largo y bueno, pues sería quizás en otro webinar. Bien, vamos a conocer un poco acerca del stripper packer. Entonces, ¿qué es el stripper packer? No es más que un elemento de control de presión que básicamente nos permite controlar y mantener la presión del sistema de trabajo aislada durante un movimiento de la tubería flexible, bien sea dentro o fuera del pozo. Es decir, aquí vamos a tener varios tipos de presiones. Por ejemplo, las presiones que están por encima o arriba del stripper packer siempre va a ser la presión ambiente. Es decir, esta presión es la que básicamente está por fuera de la tubería flexible, porque como ya sabemos, el stripper packer arropa o abraza la tubería flexible de manera externa. Y bueno, por supuesto, dentro de la tubería flexible vamos a tener la presión de bombeo o la presión de fluido que estemos bombeando hacia el pozo. Sin embargo, una vez que la tubería pasa por este stripper, esa tubería comienza a ver también lo que es la presión de cabeza o la presión del cabezal del pozo. Es decir, es la presión que se encuentra debajo del stripper. Entonces, básicamente la primera herramienta que impide que dicha presión tenga contacto con el medio ambiente es este stripper packer. Y bueno, por eso es que cuando, por ejemplo, la tubería se mueve dentro y fuera del pozo, básicamente este está rodando por medio del stripper packer, que es el que básicamente permite el control de todo el sistema. Y bueno, como podemos observar en la figura, vemos esta herramienta roja que no es más que el stripper packer. También lo podemos observar aquí en color azul, en la imagen de la derecha. Y
Posterior a esto, vemos que existe una goma o un empaque que esta puede ser, bueno, de diferentes materiales, puede ser de elastómero, puede ser de poliuretano, puede ser de vitón. Y bueno, más adelante ya les vamos a explicar lo que es el despiece o la configuración de este stripper. Ok, pero si nos damos cuenta, esta goma que está en azul con rojo, que básicamente está semiabierta, ella se coloca dentro de este stripper y va a cumplir una función muy especial, que es la de ir sujetando la tubería a su alrededor. Y bueno, internamente va a tener un diámetro que va a ser igual de la tubería flexible, que básicamente estemos bajando en ese momento. Entonces, esta goma, por supuesto, va a estar acompañada de otros elementos que también los vamos a ver más adelante, pero básicamente este es el principal componente que sujeta o soporta la presión que viene del pozo. De hecho, por recomendación, cuando estemos en pozos de alta presión, esta goma se utiliza solo una vez y cuando se termine el trabajo hay que vestir el stuffing box o en este caso el stripper packer, que es lo mismo, cambiar la goma y dejarlo listo para el siguiente trabajo. Ok, posteriormente vemos el despiece interno de un stripper que tiene un conjunto de empaques, tiene una brida de montaje, tiene un módulo hidráulico con su mecanismo de retracción y tiene una conexión, bien sea para conectar a otro stripper o bien sea para conectar a un BOP o a un lubricador. Es decir, esta conexión va a ser de utilidad para lo que sea necesario en el pozo. Como podemos ver, este stripper tiene como una especie de camisa o mecanismo de retracción que básicamente es la que cierra, bien sea para ajustar o para liberar un poco la presión a nivel de las gomas y también de los otros elementos que tiene el stripper. Entonces, estas vienen a ser básicamente las barreras primarias para lo que son las presiones o la presión que se presenta a nivel del cabezal del pozo. Pero bueno, cabe también recalcar de que el stripper packer está siempre sobre el BOP y es un elemento que controla la presión que viene del pozo durante la operación normal de la tubería flexible. Es decir, básicamente el stripper viene a ser o viene a tener dos presiones diferentes, tanto por debajo como por encima. Es decir, la presión que está por debajo del cabezal y también, bueno, vamos a tener una presión que va a estar por encima, que va a ser la presión ambiente, que, bueno, a diferencia del BOP, que mientras este no se active, va a tener las dos presiones iguales, tanto arriba como abajo. Entonces, básicamente este equipo se ajusta alrededor de la tubería, el cual, bueno, puede realizar aplicando presión hidráulica para poder garantizar el ajuste necesario de las presiones y, bueno, al mismo tiempo también impedir que la presión pueda salir hacia la superficie. Y bueno, un punto importante es que también este stripper packer siempre debe estar lo más cercano posible hacia la salida de las cadenas del inyector. Es decir, dentro del inyector head o del inyector existen unas cadenas que básicamente son las que le van a dar la fuerza de movimiento a la tubería flexible o van a controlar la velocidad. Entonces, aquí básicamente debe estar más cerca a las cadenas inyectoras, porque entre más lejanos esté, se va a generar como un factor de ballooning, que bueno, el factor de volumen es como un globo, es decir, la tubería se puede llegar a agrandar en su diámetro por causas de las distancias que pueden llegar a presentar. Porque recordemos que el inyector es el que soporta todo el peso de la tubería y por ende debe ser una distancia mínima que vaya a existir, ya que, como les estoy explicando, este stripper packer va a estar por debajo. Entonces, esta es una consideración súper importante que se debe tomar en cuenta al momento de realizar la instalación. Bien, los tipos de strippers, básicamente tenemos tres tipos, aunque existen ciertas compañías que incorporan un cuarto, que es un stripper del tipo tandem, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, a breves rasgos. Y bueno, estos tres que vemos acá son primeramente el convencional, el de puertas laterales y el radial. Ok, sea uno o sea el otro, el funcionamiento en realidad es muy similar y el propósito es el mismo.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia está en que el convencional, como podemos verlo en la figura, tiene su set de empaques de sellos internos muy similares a los otros strippers, pero este no tiene, por ejemplo, la posibilidad de cambiar esta goma que ya les expliqué tan fácilmente como el de puertas laterales. Es decir, cuando esta goma, en caso de fallar, hay que ayudarse de la BOP, tenemos que cerrar el pozo, desarmarlo y bueno, para posteriormente recién poder sacar la goma y eso es una operación bastante extensa y demorosa. En cambio, por el contrario, la diferencia del stripper de ventana lateral o de puertas laterales, cuando este se daña la goma, él tiene unas ventanas, como vemos ahí en la imagen, que son estas que están aquí, tiene unas ventanas o puertas laterales que permiten acceder al nivel de las gomas. Obviamente también hay que aplicar el BOP, pero básicamente en este stripper no hay que desvestirlo todo como tal. No hay que desarmarlo, sino que sencillamente la camisa que recorre internamente ya se baja y se abren las puertas laterales y se procede al cambio de la goma y bueno, pues continuamos con el trabajo. Y bueno, finalmente tenemos los strippers radiales. Estos no tienen una camisa que recorre, sino que sencillamente su sistema de accionamiento hidráulico, como lo vemos en la imagen, es de manera lateral. Este es menos movible, no es tan usado, la verdad yo no he tenido nunca la oportunidad de usarlo, pero bueno, estos tres básicamente son los que comúnmente se utilizan, bien sea por su versatilidad, por la facilidad y ahorro de tiempo, pues el más común es el de puertas laterales, porque como sabemos en la industria del oil and gas, ahorro de tiempo, pues es ahorro de costos y que eso es súper importante para la empresa. Y bueno, vamos a ver sus características de los más usados, como son los de ventanas laterales, como vemos ahí en la imagen. Ok, entonces, una de las características es el tamaño. Obviamente va a depender del diámetro interno del hoyo del stripper, en donde básicamente se van a conseguir de 2,5, de 3,16, 4,16, o inclusive hasta de 5,1 y 7 pulgadas. Esto ya es básicamente dependiendo del tipo de actividades y del tipo de tubería que tengamos a disponibilidad. Otra característica es básicamente la vestida para un tamaño específico de diámetro externo de coil tubing, por lo que les comentaba de que las gomas, los bronces, los insertos externos, perdón, los insertos que están dentro, los internos, todos estos son componentes que básicamente van a ir ajustados a la medida de la tubería flexible que tengamos en ese momento. Ok, ¿qué más? Los accionadores hidráulicos o el sistema hidráulico que trabaja para abrir o cerrar las camisas y para mantener la presión van a ir desde, bueno, 0 hasta 5,000 PSI. Y bueno, a diferencia de los otros sistemas que van hasta 8,000 PSI de presión de trabajo, este es un poquito mayor. Incluso hidráulicamente esto le permite trabajar en un rango de presión entre 10,000 y 15,000 PSI, en donde esta presión sí va a ser capaz de poder soportar la presión que viene del pozo. Entonces, básicamente el stripper, al igual que el BOP y las líneas de tratamiento, eh, básicamente pueden llegar hasta las 10,000 o 15,000 PSI de presión según sean los requerimientos o el tipo de trabajo que se esté realizando, mejor dicho. Y bueno, adicionalmente vemos que hay algunos que son fabricados para soportar el H2S porque básicamente lo que más está en contacto es la goma y los insertos internos. Entonces es por eso que todos sus componentes internos están diseñados por estándares de la NACE, que son los que básicamente acreditan y certifican todos los procedimientos de ejecución. Y bueno, finalmente, los tipos de conexiones. Tiene dos. Bueno, no son tipos de conexiones, sino las conexiones existentes que están en este stripper, que es uno en la parte superior, que es para poder conectarse a la cabeza inyectora, y uno en la parte inferior, que es para conectarse bien sea con el BOP o con los lubricadores. Y bueno, adicionalmente, mejor dicho, según sea la configuración o lo que se necesite en el pozo. Y bueno, pues si por casualidad no, por ejemplo, no tenemos un doble ventana o
un doble goma, pero si hay dos stuffing box con una sola ventana, pues también se puede conectar para hacer la doble función de tener un factor de seguridad mayor que básicamente sea adecuado para cada uno de los pozos. Entonces, estas son las características básicamente de un stripper packer. Ahora, vamos a ver un poco de lo que consigna la parte interna del stuffing box, es decir, qué es lo que soporta la presión, qué es lo que verdaderamente mantiene el control de presión que se genera a nivel de la cabeza del pozo. Entonces, bueno, dependiendo, por supuesto, de los requisitos de cada uno de los servicios que se vayan a realizar, estos insertos podrían ser modificados o podrían cambiar. Ahí en la imagen vemos que hay un buje superior con sus pines de retención que forman parte de la camisa que se mueve para mantener todo el conjunto presionado. Sobre el buje inferior tenemos unos anillos anti-extrusión que básicamente son los anillos que van a impedir de cierta manera que por debajo de él se puedan, no, por ejemplo, no se puedan tener virutas, qué sé yo, tierra, algún tipo de solución que venga arrastrando la tubería, es decir, esto es como un cepillo o un filtro que se necesita para evitar daños al nivel de las gomas o de los empaques y también, bueno, de los bronces, porque básicamente estos son los que soportan este stuping box. Entonces, tenemos el anillo anti-extrusión, que es lo primero que comienza a sujetar o básicamente también aislar la presión. Tenemos el inserto del packer, que es el mismo que vemos en la esquina inferior izquierda, de color negro, que básicamente al mismo tiempo va dentro también de otra goma, que viene a ser básicamente el activador del stripper, donde, bueno, todos estos tres elementos son presionados por el buje superior hasta el buje inferior. Ok, internamente todos estos componentes están dentro de una camisa. Al mismo tiempo, la tubería flexible pasa por en medio de ellos y entonces es ahí donde básicamente se genera la presión hidráulica. Y se garantiza que esta tubería flexible por debajo del buje inferior tenga una presión y por encima del buje inferior, perdón, superior, pueda tener otra presión. Por eso es importante que este elemento de empaque, o mejor dicho, este inserto del packer y también el activador del stripper puedan tener únicamente contacto con la tubería. Es decir, como les dije, o sea, debe ser cumplir la función como de un cepillo, de un filtro, es decir, debe estar libre de virutas, de tierra o de cosas que puedan dañarlos, porque al ocasionar algún tipo de daño, obviamente pudiera tener alguna fuga, algún líquido de presión, y bueno, pues son cosas que nos pueden poner en una situación más complicada. Entonces, dependiendo básicamente de los servicios, como ya les dije, estos insertos pueden cambiar. Estos activadores bien podrían ser de poliuretano, podrían ser de nitrilo o también de elastómero o bueno, de otros materiales que van a ser diseñados a cada una de las operaciones. Pero bueno, normalmente, ¿qué es lo que define esto? Lo que define es la temperatura de trabajo, el ambiente en el cual el coil tubing se va a mover, es decir, puede ser un ambiente ácido o un ambiente normal, y también el tipo de trabajo que se vaya a realizar, ya sea, qué sé yo, una acidificación, un squeeze, trabajos de cemento o algún trabajo normal. Entonces, básicamente eso es lo que va a ayudar a cambiar y ver el tipo de empaque específico que vayamos a utilizar. Bueno, obviamente también estos insertos pueden básicamente reemplazar con el coil tubing dentro, que es lo que hablábamos de cuando cada uno de ellos fallan. Se puede asegurar la presión del pozo por debajo del stripper con el BOP. Y bueno, mediante la operación que hablábamos de poder retirar la camisa, abrir las puertas laterales del stripper y hacer los cambios, pues no hay necesidad básicamente de desarmar todo el coil tubing completo como se lo hace con el stripper convencional. Entonces, este tiene su cuerpo, tiene su energizador, tiene sus insertos de stripper, tiene los bronces inferiores y tiene los anillos de anti-extrusión o de no extrusión, como también se le conoce.
Ok, en este slide vemos también que hay ciertos materiales, pero básicamente aquí quiero mostrar un poco el por qué es necesario cambiar las gomas o estos empaques, básicamente en cada trabajo. Bueno, estas gomas o empaques que vemos en la parte superior izquierda, que estamos viendo aquí, que básicamente los vemos que ya han sido usados en alguna oportunidad, bueno, de manera confiada en un pozo que se intervino, varias oportunidades donde, bueno, antes de comentarles esto, en realidad existen gomas de baja presión y gomas de alta presión, y bueno, estas específicamente son de alta presión y básicamente pueden ser utilizadas o reutilizadas en una segunda oportunidad, pero no en pozos de alta presión, sino en pozos de baja presión. Entonces, por alguna razón en aquel momento teníamos una goma que ya había sido utilizada, pero que en realidad, bueno, estaba casi nueva y para mala suerte no se contaba con el repuesto en el stock en ese momento en la locación. Pero bueno, nosotros sabíamos que básicamente las presiones que se manejaban no eran muy altas, sabíamos que se podía realizar el trabajo, conocíamos el tipo de pozo y bueno, pues se decidió en aquel momento, por supuesto, con el consentimiento de todos los involucrados, pues utilizar esta goma que prácticamente estaba casi nueva y obviamente no tenía tanto uso. Pero bueno, como no todo es color de rosa, no todo lo que brilla es oro. Por mala suerte se presentó una situación o una condición que básicamente nunca estuvo esperada, en la cual hubo una presión elevada y pues bueno, se tuvo que realizar por supuesto los procedimientos necesarios para controlar la presión, para cambiar la goma, que por cierto no teníamos en el stock, pero de algún u otro modo se tuvo que salir a la locación, pedir un nuevo repuesto a las bodegas básicamente se encontraban súper lejos de la locación. Y bueno, pues posteriormente terminar el trabajo, pero ya son tiempos no productivos que básicamente por confiados, pues nos pasaron. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Que en el campo se pueden presentar sucesos, situaciones no planificadas y por eso se debe tener, básicamente no se debe tener un exceso de confianza, o sea, no se debe salir uno por los procedimientos de ingeniería, de seguridad en el trabajo, porque el desenlace, bueno, lo podríamos pagar con catástrofes o precios muy caros, básicamente. Entonces, definitivamente la recomendación es colocar los insertos, colocar las gomas que sean necesarias para poder realizar los trabajos y más que todo para poder garantizar una operación correcta, que sea segura y por ende que sea exitosa. Pero obviamente para realizar este tipo de operaciones donde no se cuenta con más stock, como nos pasó a nosotros, pues debemos también definir mediante un criterio técnico, parar las operaciones, tomar las precauciones necesarias y bueno, pues es entonces donde también vienen un poquito lo que es las responsabilidades compartidas. Y bueno, pues cada material, como les digo, es poliuretano, nitrino, bitón. Esas son las temperaturas que maneja cada material. El de bitón es resistente al H2S. La vida útil del empaque depende de la presión hidráulica, de la lubricación y bueno, condición también de los bronces. Ok, en este otro slide vemos entonces que esto ya es básicamente una configuración real donde se pueden apreciar los bronces. También en la parte superior vemos el buje que sirve para poder presionar todo el conjunto y adicionalmente están los otros bronces en la parte de abajo que, bueno, relativamente están en perfectas condiciones. Entonces, fuera del cuerpo del stuffing box vemos la estructura interna donde básicamente podemos ver el buje superior, las gomas o empaques, los anillos anti-extrusión también y los bronces superiores donde ya se encuentran listos básicamente para colocarlos dentro del stuffing box. Entonces, ¿cuál es la función principal de los elementos de este bronce? Pues evitar la fricción por contacto entre el coil tubing y el cuerpo del stripper, porque como ya vimos, la tubería flexible en su mayor parte es hecha de acero al carbón y este material al entrar en contacto con otro metal que
por ley debe ser de alta dureza, pues se va a generar una fricción básicamente considerable y por ende se va a generar un punto caliente, lo que, bueno, nos puede generar otro caso de mayor peligro. Entonces, precisamente es por eso que es hecho de bronce, porque al entrar en fricción se desgasta y no genera un punto caliente, evitando que también se desgaste la carcasa o básicamente el cuerpo del Stufing Box. Y bueno, entonces va a garantizar de que se lleve una operación en donde lo que no debe sufrir, pues no va a sufrir simplemente, es decir, va a evitar básicamente la abrasión y el desgaste del cold tubing. Adicionalmente, tiene la función de guiar y mantener centralizada la tubería para que, bueno, esta pueda pasar por dentro del cuello de ganso antes de entrar a las cadenas inyectoras, eh, por dentro de toda la configuración de este Stufing Box y, bueno, pues pueda salir ya hacia el BOP, el lubricador o lo que esté por debajo del Stufing Box. También disminuye la oportunidad de generación de chispas y ayuda a evitar la extrusión de los insertos mediante los anillos de no extrusión o los anillos anti-extrusión. Entonces, bueno, estos son los componentes internos del Stufing Box y cada uno de ellos logran cumplir adecuadamente su función. Entonces, pues nos van a ayudar a controlar la presión interna del fondo de manera exitosa. Ok, aquí vemos un poco lo que es el stripper convencional, en donde la presión de cabezal básicamente actúa en la sección inferior del empaque y al mismo tiempo ayuda a sellar, es decir, necesitan básicamente este tipo de stripper va a necesitar menor presión para poder empacar. No sé si se acuerdan cuando hablamos del buje superior y el buje inferior. Ok, entonces básicamente el buje inferior es el que va a recibir la presión o mejor dicho, es la presión que viene del pozo. Y básicamente el que mueve y transmite la presión hidráulica a todo el conjunto va a ser el buje superior. Entonces, lo que quiero decir es que entre los dos se van a complementar y básicamente el buje inferior es el que ayuda a empacar y completar el trabajo, pero por otro lado la presión hidráulica es la que ayuda al buje superior a terminar y empacar todo el conjunto también. Entonces, obviamente, equiparando y manteniendo el sello entre estos dos bujes, que bueno, también son favorecidos por la presión de cabeza, ya que ésta ejerce una fuerza o una presión hacia arriba. Y bueno, eh, ahora, por el contrario, no sé si se estén preguntando qué pasaría si no hay presión de cabezal, es decir, si la presión por debajo del buje inferior es cero, pues básicamente el buje superior es el que tiene que completar él solo el trabajo mediante la presión hidráulica para poder sellar de manera correcta todo el conjunto stripper. Entonces, básicamente este es el funcionamiento del stripper convencional. Bien, ahora el stripper de entrada lateral, que a diferencia del convencional, en donde ya habíamos conversado que este de puertas laterales tiene la versatilidad o la facilidad de poder retirar el juego de todas las gomas, los anillos anti-instrucción, que todo el conjunto que esté dentro, este se puede hacerlo a través de las ventanas o de las puertas laterales que poseen su configuración. Entonces, ok, leamos lo que básicamente dice acerca del stripper de ventanas o puertas laterales. Ok, proporciona un acceso más fácil al elemento de empaque, es decir, hacia las gomas, a través de estas entradas o puertas laterales, como les venía indicando. Adicionalmente, elimina el acceso al stripper desde arriba, es decir, esta es una diferencia con el stripper convencional, donde en el convencional solo se puede realizar la vestida o el desarmado hacia la parte de arriba porque este no tiene esas entradas o puertas laterales como vemos en el stripper de aquí. Entonces hay que básicamente sacar todo el bronce, todos los bujes para llegar a la goma y los anillos en destrucción para recién ahí pues poder hacer el cambio cuando básicamente este proceso amerite. Entonces, tiene un acceso más fácil al conjunto de este empaque, es decir, tiene un bronce extendido o básicamente una sección mucho más larga y bueno, dependiendo de la posición de este pistón, el wellhead pressure o la presión de cabeza también puede ser de gran utilidad para poder ayudar a empacar.
y básicamente, bueno, tiene que ser superada por el empaque, es decir, simplemente es un juego hidráulico, nada más de presiones, en el que el stripper básicamente lo puede manejar. Entonces, bueno, podemos tener strippers de mecanismos laterales con accionamiento hidráulico hacia abajo o hacia arriba, en donde cualquiera que sea de los dos casos, las gomas, los empaques, los anillos antiextrusión, pueden ser reemplazados mediante estas secciones o puertas laterales. Entonces, como vemos en este tipo de stripper, es mucho más fácil, más amigable, más versátil y, bueno, pues ahorra más tiempos y costos en comparación al stripper convencional que vimos en el anterior slide. En esta diapositiva vemos una foto, este ya es un stripper real, este es un double side door stripper, es decir, un stripper de doble entrada lateral, es decir, tiene una entrada superior y una entrada inferior, pero básicamente este tipo de strippers son para campos donde las presiones de yacimiento son muy elevadas y donde las presiones de cabeza también van a ser altas, ¿no? Pero bueno, ya dependerá mucho del análisis nodal que se le realice a los pozos o, bueno, de la completación que tenga. Y bueno, estos strippers de doble entrada lateral nos van a brindar una mayor seguridad a nivel de los bronces, a nivel de las gomas y de los anillos anti-extrusión, donde la excesiva presión o la presión muy elevada que vayamos a tener en los pozos no va a permitir que básicamente exista un fallo. Bien, aquí vemos lo que es un stripper en tándem, que no es más que un stripper adicional al sistema de seguridad, a modo de respaldo en casos de desgaste o fallo, que a diferencia del que tiene doble ventana, este tiene una doble camisa en donde básicamente tiene una sola goma, que es la parte rosada o fucsia que vemos aquí en la imagen. Eh, También tiene una parte amarilla, esta parte de aquí que vemos, que bueno, esos son los bronces, pero básicamente en la parte interna de este stripper se apoya con dos camisas. Estas se pueden mover bien sea hacia arriba como también para abajo y bueno, pues podemos realizar el cambio de los bronces y las gomas a través de esta camisa. Pero bueno, cabe recalcar que esto es un componente adicional al sistema original de un stripper, es decir, este no es un stripper que lo vayamos a usar como por ejemplo el de doble entrada lateral o el convencional. Y bueno, como todos los equipos, los strippers pues también tienen sus tablas, sus fichas técnicas, como vemos en este slide, en donde básicamente podemos observar lo que el fabricante o la empresa básicamente nos va a entregar, es decir, la información técnica. Y bueno, si bien vemos, este es un equipo de 2.5 pulgadas de diámetro interno, donde también nos indica el rango de tubería de coil tubing que básicamente puede pasar por aquí. Nos indica también el rango máximo operativo hidráulico porque, como ya sabemos, estos sistemas van a depender de la unidad de potencia que vayamos a tener en campo. ¿Qué más? Luego vemos los volúmenes hidráulicos, donde tenemos pack-off y retract, es decir, pack-off es cuando se utiliza básicamente la hidráulica para poder empacar la goma, y retract obviamente es para retraer los bujes internos y para poder sacar las gomas y todos los anillos anti-extrusión que vamos a tener. Entonces, según sea eso, tenemos que saber básicamente cuánto volumen vamos a necesitar, es decir, cuánto volumen hidráulico. Entonces, esta tabla es de suma importancia. Y bueno, pues la relación de la presión hidráulica versus la presión a nivel del pozo, lo que quiere decir básicamente esto es que una tubería de, por ejemplo, de 1,5, su presión hidráulica va a ser 2.8 veces en comparación a la presión de pozo. Es decir, si nuestra presión de cabeza es de 1000 psi, básicamente vamos a necesitar 2800 psi de presión hidráulica para poder garantizar el sello a nivel del stuffing box. Y bueno, finalmente tenemos las dimensiones, el peso, que son, bueno, datos importantes al momento de poder calcular básicamente el peso que va a soportar la grúa o puede ser el cabezal del pozo y bueno, las conexiones que vayamos a tener.